Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver en el programa Ingeniería para Todos cómo funciona el propulsor de un cohete. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver. Partimos de la cámara de combustión. ¿Vale? Cámara de combustión. Introducimos el elemento oxidante, normalmente oxígeno, líquido o presurizado, ¿vale? A continuación metemos el combustible. El combustible que puede ser hidrógeno, puede ser metano o puede ser queroseno. En el caso de SpaceX está empleando ahora queroseno tratado, oxidado, que le llaman RP1, ¿de acuerdo? Bien, en esta cámara, una vez que ocurre la combustión, sube la presión. Esta presión, como vemos, es una cámara cerrada, pero que tiene una apertura en esta dirección. ¿Qué va a provocar esto? Bueno, pues al ocurrir la combustión, la presión va a subir entre 100 y 200 bares, una presión enorme. Eso va a generar unas fuerzas que en las direcciones laterales de la cámara se van a compensar por la tercera ley de Newton. Sumatorio de fuerzas igual a cero, ¿de acuerdo? Entonces, las fuerzas laterales se van a compensar en todas las direcciones, pero ¿qué va a pasar con la fuerza vertical? Que no se va a compensar, porque aquí no hay una pared que ejerce una presión de la misma intensidad y de dirección contraria. Por tanto, el cohete, esta fuerza, va a provocar un empuje del cohete ascendente, ¿de acuerdo? Entonces, el chorro de gas va a salir en esta dirección, ¿de acuerdo? Nos quedamos, importante, con la sección transversal de la tobera a la salida, ¿vale? Y aquí vamos a tener una velocidad, que vamos a ver una pequeña expresión, para que veáis, lo importante es que veáis que hay una expresión final para cada uno de los conceptos que vamos a ver, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. La velocidad aquí es igual a raíz cuadrada de 2 por poder calorífico a presión constante del gas por la diferencia de temperaturas entre la temperatura que hay aquí en la cámara y la temperatura aquí. ¿De acuerdo? Esta diferencia de temperaturas nos genera una velocidad y tenemos una fuerza. Esta fuerza de aquí, ¿cómo la calculamos? Pues es, por un lado, el caudal másico de los gases multiplicado por la velocidad, es decir, esta cantidad de movimiento que tenemos provocado por los gases de escape, más la superficie transversal de la tobera y la diferencia de presiones. Presión a ambos lados de la tobera. Tenemos aquí PS y la P de ambiental. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos aquí la PS, P ambiental. Bien, tener en cuenta que en el momento del despegue, la P ambiental es la del nivel del terreno sobre el que está el cohete antes de despegar. Mientras que en la última etapa, o sea, cuando ya ha llegado al espacio, esta P ambiental es cero, ¿vale? La presión del espacio. Vaya atmósfera, presión cero, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, podríamos ahondar un poco más cómo es el comportamiento si vemos transversalmente la cámara de combustión y la tobera, ¿vale? Y vemos, de alguna manera, representamos, por ejemplo, la presión, pues la presión dentro de la cámara es alta y conforme vamos avanzando en la tobera, pues va bajando. En el caso de la temperatura, pues la temperatura, tenemos una temperatura alta en la tobera, pero todavía sube más en este tramo de aquí y luego pues ya va descendiendo. Y por último, tenemos la velocidad.
la velocidad, que tiene una velocidad en la tobera pues equivalente, bueno, a la estática al principio, no tenemos velocidad, y va, conforme va avanzando aquí, pues va incrementándose. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más cosas os puedo decir de aquí? Bueno, la topografía del cohete, vamos a ver. Sabéis que tiene varias etapas. Vamos a suponer, bueno, normalmente la etapa 1 es la más grande, porque es la que tiene que hacer el esfuerzo inicial de despegue, cuando las condiciones son más desfavorables. Si veis, vamos a ver, para eso tenemos que introducir otra ecuación más, que va a ser la de la velocidad del cohete, velocidad por tiempo, más la velocidad de los gases de escape por logaritmo neperiano de la masa inicial del cohete con el combustible y la masa evolucionando. Esto sería la ecuación que indica la velocidad. Bueno, esto es otra cosa, esto es la velocidad de escape de la tobera que afecta, como hemos visto, en el empuje del cohete. Y aquí estamos viendo el comportamiento cinético del cohete conforme va ascendiendo. Entonces, en este caso vamos a representar la velocidad y el tiempo, y vamos a ver que esta es la fórmula de un movimiento uniformemente acelerado. Entonces, esto es, digamos, la representación sería así. ¿Qué ocurre? Que el cohete tiene esta otra componente también, porque va perdiendo masa conforme va avanzando en su ascenso, va perdiendo combustible, y por tanto este elemento se va haciendo mayor, con lo cual lo que vamos a ir viendo es que el cohete va incrementando la velocidad cada vez más rápido. Pero esto es, por un lado, por el peso del combustible, es decir, por el peso que tenemos, m es menor que el peso que teníamos inicialmente, pero también es menor porque la fuerza de la gravedad, m por g, también es menor, porque estamos a una distancia mayor. Es decir, conforme vamos avanzando, estamos con una masa menor y estamos siendo menos atraídos por la Tierra. Esto también afecta. Pero además hay otro factor, y es que sabemos que durante los primeros 100 kilómetros está nuestra querida atmósfera, que provoca rozamiento. Pero este rozamiento es cada vez menor, porque cada vez hay menos aire conforme vamos ascendiendo. Con lo cual, también el rozamiento es menor. Es decir, menos rozamiento, menos resistencia del aire, menos atracción de la Tierra y menos masa moviéndose debido a que el cohete va perdiendo, va consumiendo su combustible, genera que la velocidad cada vez acelere más. ¿De acuerdo? Entonces, sin más, lo que os quiero resaltar de aquí, es la siguiente conclusión para que veáis un poco el orden de magnitud de esta fuerza. En el Boeing 747, que tiene 4 motores, estaríamos hablando de 300.000 newtons de empuje, ¿de acuerdo? En el SpaceX, en el Falcon 9, en concreto, en el modelo Falcon 9, que tiene 9 motores, de ahí Falcon 9, bien, el empuje es de 7.600.000 newtons. Estamos viendo 25 veces más de empuje, Y, como referencia siempre hasta ahora, porque bueno, es el Saturno 5, que es el que llevó al hombre a la Luna. Saturno 5, teníamos 5 motores y un empuje de 35
millones de newtons, 35 millones de newtons. Es decir, comparado con un Boeing, 100 veces más. ¿De acuerdo? Bueno, lo que quiero decir que el invento del motor funciona, ¿eh? Estamos hablando de un motor con una capacidad de empuje que, bueno, os podéis imaginar, ¿no? Y bueno, por terminar de rematar, etapa 1, etapa 2, normalmente en vuelo, digamos que el 70% o el 80% del combustible, si este cohete, digamos, tiene, en el caso del Saturno 5, 110 metros de altura, pues esto se llevaba ya, pues aproximadamente la mitad, pongamos, 50 metros, ¿de acuerdo? Entonces, esto viene a durar en tiempo unos 60 segundos. ¿Os imagináis consumir la mitad del combustible de un cohete de más de 100 metros de altura en solamente un minuto, minuto y pico, ¿vale? Bien, a continuación, en los próximos 10 minutos ya, entonces hay una escala ya logarítmica para poderlo representar así. Entonces, en los próximos 10 minutos consumiremos esta segunda etapa. Y ya la tercera etapa, pues con lo que sea, pues con la tripulación humana o con los satélites que lleven pues para de cargamento o lo que sea, pues bueno, pues quedarán, digamos, con una pequeña propulsión final, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto era un poco lo que os quería contar. No he querido enrollarme más porque aquí nos podríamos pegar horas y yo creo que un poco la filosofía es explicar las cosas lo más sencillo posible. No sé si he sido lo más claro posible, pero bueno, es a lo que he llegado hoy en el tiempo que he tenido, ¿de acuerdo? Cualquier cosa, hacéis comentarios, que me encantará leer y responderos, pues bueno, lo antes posible. Ya sabéis que respondo lo antes posible. Y bueno, no olvidéis ver los contenidos en el canal, ya están organizados por tipología para que podáis, pues bueno, ir a la lista de reproducción de la temática que más os interese y así, pues bueno, no estéis, pues bueno, ya sé que vamos mal de tiempo todos y os centráis en lo que realmente os gusta más, ¿de acuerdo? Bueno, pues nos vemos pronto y hacemos un vídeo en breve, en breve. Ahora la carrerita, no quiero mezclar temáticas, pero ahora va la carrerita. ¡Hasta luego!